La parte de la Deep Web que no deberíamos ver. Asumiré que todos conocen la Deep Web. Bueno, lo que han escuchado es cierto, no es un lugar agradable. Mientras que algunas personas están allí para conseguir sustancias o armas, o incluso por pura curiosidad, otros, bueno, obviamente no están haciendo nada bueno. Pero no estoy aquí para hablar de esas personas. Estoy aquí para hablar sobre lo que hay más allá de ese punto. La parte más críptica e inexplicable de Internet. La parte que realmente nadie debería ver. Hace un tiempo apareció una infografía. No estoy seguro de cuándo. Los 8 niveles de Internet. Tal vez la hayan visto. Tan interesante como era, es completamente falsa. Lo siento, pero derivación de farsigol polimérico no significa nada. ¿Y el sistema Primarca? Supongo que alguien es fanático de Warhammer. No, aquí no hay mecánica cuántica involucrada. Sin embargo, eso no significa que fuera un lugar fácil de encontrar. Ahora, no voy a empezar a decirles cómo llegar aquí. Es poco probable que puedan, incluso si lo hiciera. No es que me esté alabando, simplemente no tenía una vida fuera de esto. Me advirtieron, por supuesto. Todos me dijeron que no me gustaría lo que vería, que ni siquiera lo entendería. Ahora les paso esa advertencia a ustedes. No intenten buscar esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos no he visto uno. Sin embargo, había rumores. Estos iban desde una sala de chat de los Illuminati hasta una celda virtual para una IA experimental que se volvió rebelde. En realidad, es mucho peor. Después de un largo y doloroso proceso de romper cortafuegos, cifrados, resolver extraños acertijos filosóficos y seguir enlaces ocultos, finalmente fui dirigido a una página en blanco con una línea de texto y un cuadro de texto debajo. Quid queris? Latín para qué buscas. Recuerdo sentirme sorprendido. Pero en retrospectiva, no sabía qué estaba esperando. No admitiré, estaba un poco atascado aquí. En parte porque no sabía la respuesta a esa pregunta. No tenía un objetivo, solo quería ver si podía hacerlo. Probé algunas respuestas genéricas al principio. Escribí la verdad y iluminación. Ya saben, cosas de Matrix. No pasó nada. Probé un montón de respuestas, pero ninguna funcionó. Me estaba frustrando en este punto. Tal vez esta era una página de broma. Tal vez realmente no había descubierto nada. Ojalá. Probé algo fuera de lo común. No estoy seguro de cómo se me ocurrió esto o por qué pensé que funcionaría, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, esto podría haber sido una IA. Para mi sorpresa, la página se quedó en blanco. Completamente en blanco. Esperé. Después de unos 5 minutos, fui dirigido a lo que parecía ser un foro. No, ni siquiera eso. Era más básico. Solo una lista de enlaces sobre un fondo marrón amarillo. Los enlaces en sí eran indescifrables. Solo secuencias aparentemente aleatorias de caracteres, símbolos y letras. Muchos de ellos nunca los había visto antes. Casi parecía un lenguaje alienígena. Obviamente, solo un código que no entendía. En este punto, las expectativas estaban por las nubes. Cada enlace era un tiro en la oscuridad. Hice clic en el primero. Cargó una transmisión en vivo de lo que parecían ser las catacumbas de París. Observé por un tiempo, pero en última instancia fue intrascendente.
Ahora, conocía la respuesta a esta pregunta. Claro que no estaba satisfecho. Estaba horrorizado, marcado de por vida. Pero debería haber hecho clic en sí. Si hubiera hecho clic en sí, me habría sacado de ese lugar maldito. De vuelta a la comodidad y la cordura. Incluso ahora, no puedo decirte por qué hice clic en no. Pero una vez que lo hice, la página pareció actualizarse. Seguía siendo la misma configuración básica, excepto que solo había 4 enlaces. Esta vez, no había números ni caracteres reconocibles. Parecía algo que no podría haber venido de este mundo. Solo una colección de símbolos extremadamente crudos que no daban ninguna sensación de patrón o dirección. Hice clic en el primer enlace. Después de unos 20 segundos, cerré mi computadora de golpe. No puedo describirte lo que vi. Todo lo que sé es que no debía verlo. Nadie debería ver algo así. No solo es que no tenía sentido, no puedo decirte por qué no lo tenía. No podía comenzar a comprender las imágenes que estaba viendo. No era gráfico ni nada, no de esa manera. Simplemente no podía reconocer nada. Podía distinguir cosas moviéndose, pero no de la manera en que cualquier criatura en la Tierra se haya movido antes. Colores que nunca había visto antes. Solo pensarlo me da un dolor de cabeza terrible. Este es mi mejor intento de visualizarlo. Tenemos 3 dimensiones aquí en la Tierra. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, 72,4 grados al suroeste, etc. Estas cosas no estaban restringidas a eso. No puedo explicarlo más. Todo lo que sé es que no quería ver un segundo más. No creo que hubiera podido hacerlo. Salí de mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, planeaba salir de mi casa. Necesitaba aire fresco. Dar un paseo o algo. Estaba pensando en correr un maratón en medio de la noche solo para despejar mi mente de esas cosas durante unas horas. Me estaba poniendo mi chaqueta cuando escuché un golpe en la puerta. Me detuve en seco. Obviamente, no iba a abrir. Pasó un minuto y después de 5 rondas de golpes, alguien habló. Abre. Sabemos lo que hiciste, pero no estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar. El tono no era amenazante. Eventualmente, accedí. Abrí mi puerta a 2 hombres altos y delgados con trajes. Me sonrieron. Podemos pasar. Todavía no sé cómo me encontraron. Estaba seguro de que estaba fuera del radar. Nos sentamos en el sofá. Supongo que solo estaba esperando respuestas en ese momento. Uno de ellos me miró y dijo, ¿qué estabas buscando? No sé. Pero no voy a volver, respondí. Él sonrió de nuevo. Como si eso fuera lo que quería escuchar. El otro intervino. ¿Para quién trabajas? Su tono era un poco más agresivo. Solo negué con la cabeza. Mira, no sabía en qué me estaba metiendo. No estaba buscando nada. Solo me miraron por un tiempo. No voy a decirle a nadie. Confía en mí. Finalmente respondieron. No estamos preocupados por eso. Dudamos que alguien te crea. Otra sonrisa. De alguna manera, se sintió genuina. Solo queríamos saber cuáles eran tus prioridades. En retrospectiva, esa fue una pregunta muy extraña. Solo haznos un favor y nos iremos. Me animé. Danos el dispositivo que usaste para acceder. No hice preguntas.
Corrí arriba y básicamente les lancé mi computadora portátil. Ambos me sonrieron con sorna una última vez antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, uno de ellos se volvió. No creo que necesites que te lo digan, pero no lo intentes de nuevo. Y tampoco le muestres a nadie más cómo llegar allí. Lo sabremos. No pregunté quiénes eran. No estoy seguro de haber querido saberlo. Ha pasado una semana ahora. Ya no entro mucho en internet. Después de esto, voy a tratar de olvidar. Tratar de no pensar más en ello. He empezado a tener pesadillas horribles. He estado viendo a un terapeuta para eso, pero no creo que esté ayudando. De todos modos, no voy a dejar que esto consuma el resto de mi vida. El problema es que temo que esto no sea posible. Hay algunas cosas que no deberíamos saber. Probablemente por nuestra propia seguridad y cordura. No traten de buscarlas. Es mejor así. Sin embargo, puede que ya sea un poco tarde para mí. Dicen que la curiosidad mató al gato. Es gracioso. A estas alturas casi se siente como un ataque personal. No he olvidado esa noche. Quiero decir, no es algo de lo que puedas dejar de pensar. ¿Qué demonios fue lo último que vi? Lo extraño es que ni siquiera aparece en mis pesadillas. Siempre son las otras cosas. Te juro, puedo ver a ese tipo sin boca cada vez que cierro los ojos. Pero, tal vez no es tan raro. Mi cerebro no pudo comprenderlo la primera vez, entonces, ¿cómo podría mi subconsciente producir una recreación? Maldita sea. No quiero pensar en eso más. Pero no puedo evitarlo. Verás, mis problemas ya no están solo en mi cabeza. Pensé que había terminado con esto después de que los hombres de negro me visitaron. Pensé que todo había acabado. En retrospectiva, eso era solo un pensamiento ilusorio. No, era una ilusión. Después de lo que vi, supongo que no funciona así. Supongo que el mundo no es tan simple. Esto es lo que ha estado sucediendo. Miércoles. Han pasado 3 días desde que volví a trabajar y creo que me están siguiendo. No. Estoy seguro de que lo están haciendo. El asunto es que la primera vez no me di cuenta realmente. Quienes quiera que sean, han estado usando diferentes vehículos. Siempre la misma rutina. Después del trabajo, me subo a mi coche y empiezo a conducir a casa. Otro vehículo siempre me sigue hasta que giro hacia mi entrada, y luego simplemente pasa de largo. Ahora, si pasa una vez, lo que sea. Pero 3 veces. En circunstancias normales podría llamarlo una coincidencia. Por razones obvias, no puedo hacer eso ahora mismo. No estoy realmente seguro de lo que quieren. Tal vez estén tratando de monitorearme. Dios, eso es todo lo que espero que estén tratando de hacer. Si ese es el caso, simplemente me mantendré bajo y lo esperaré. Solo darles lo que quieren. Jueves. Esta vez, intenté verlos en mi retrovisor. Las ventanas estaban polarizadas. Genial. Nuevamente, giré hacia mi entrada y siguieron de largo. Ahora, sé que dije que solo iba a esperar, pero este tipo de cosas realmente te afectan. No quiero lidiar más con lo que sea que esto sea. Juro que me siguen más cerca cada vez. Viernes. Hice algo diferente hoy. Tomé transporte público en lugar de conducir. Nunca había necesitado un trago tanto en mi vida, así que fui a un bar después del trabajo.
Supongo que esto fue más un experimento, para ver qué tan de cerca me han estado siguiendo. Si les molesta esperar, entonces pueden irse al diablo. Todavía estoy viviendo mi vida. Aunque no podía quitar mis ojos de las ventanas todo el tiempo que estuve allí. Después de emborracharme lo suficiente, tomé un taxi. Y sorpresa, sorpresa, allí estaban, justo detrás de nosotros. Pero esto es lo que no esperaba, era el mismo coche de ayer. Parece que dejaron el acto de incógnito. No estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Maldita sea. Algo más ha cambiado. Esta vez no solo siguieron conduciendo. Después de que el taxi me dejó, me giré para ver ese maldito coche estacionado a media cuadra de mi casa. Simplemente entré. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ni siquiera se me ocurrió llamar a la policía. Pero para ser honesto, no creo que hubiera ayudado. Han pasado 3 horas ahora y todavía están allí. No los he estado observando todo el tiempo, así que no sé si realmente están en el coche o no. No es divertido pensarlo. No hay manera de que duerma esta noche. Son alrededor de las 2 de la mañana ahora. Acabo de recibir un mensaje de texto. Número privado. Esto es lo que decía. Sal de tu casa. No uses la puerta principal, todavía están ahí. Ven al restaurante 24 horas a unas 5 cuadras. No pienses en manejar, lo sabrán. Sé rápido, están por entrar. No dejes que te sigan. Deja las luces encendidas. Me quedé congelado después de leer esto. Van a entrar. ¿Para qué? ¿Quién me está enviando mensajes? Ahora, no sé qué habrías hecho tú en esta situación, pero yo tomé la advertencia en serio. En este punto, estaba completamente paranoico. Medio dormilado y cansado, me puse una chaqueta y salí por la puerta trasera. También tomé una mochila con mi otra laptop. No estoy seguro por qué, pero sentí que debía hacerlo. Esperé un segundo antes de escalar mi propia cerca. Cuando estuve seguro de que nadie me había notado, empecé a dirigirme al restaurante. Después de unos 40 minutos, finalmente llegué. Habría sido más corto, pero prácticamente me escondía en los arbustos cada vez que pasaba un coche. Escaneé a los clientes, una mesa de estudiantes universitarios borrachos, unos cuantos camioneros, y un tipo con una sudadera con capucha escribiendo en una computadora en la parte de atrás. No parecía amenazante. De hecho, se veía bastante delgado. Hice una suposición educada. Me acerqué a su mesa y me senté. Me miró. Hola, ¿qué quieres? Me enviaste un mensaje. Hubo una breve pausa. Me preocupé por un segundo. ¿Y si no era él? Pero rompió el silencio. ¿Te siguieron? No, no lo creo. Asintió. Bien. Y luego salió. Como si esto fuera gracioso. Hombre, la regaste, ¿verdad? Difícil de discutir eso. ¿Qué estabas haciendo de todos modos? ¿Qué estabas tratando de encontrar? Nada, lo juro. Solo lo hice por curiosidad, supongo. Me miró con incredulidad divertida. Oh, bueno, eso es bastante aburrido. Habría sido genial si fueras un espía o algo así. Se rió de nuevo. Mira, ¿quién eres? ¿Cómo supiste que me estaban siguiendo? ¿Quiénes son ellos? De todos modos. Le bombardeé con preguntas. Está bien, cálmate.
No voy a decirte quiénes son, no lo sé tampoco. Pero te diré que no tienen buenas intenciones. Fantástico, pensé. Bueno, ¿cómo sabes sobre ellos? Pausó. Vinieron tras de mí. Un segundo estoy leyendo sobre demonios en la luna, al siguiente, están pateando mi puerta. Esto fue hace meses, me fui de la ciudad. Estaba confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Intentaron matarme, amigo. No podía creer esto. Y solo estabas viendo los enlaces, eso era todo. Enseñabas a otras personas cómo llegar allí o algo así. Levantó una ceja. No. ¿Por qué preguntas? Estaba atónito. No me hicieron eso a mí. Dije. Solo vinieron, se llevaron mi laptop y me dieron una advertencia. Ahora fue su turno de parecer sorprendido. En serio. Parecía pensar en algo por un momento. Luego procedió a preguntarme cómo lucían. Solo hombres con trajes, respondí. ¿Qué te preguntaron? Fue su siguiente pregunta. De nuevo, solo le dije. Pero luego recordé lo último que me dijeron. También me preguntaron cuáles eran mis prioridades. Una pregunta muy extraña. Su rostro quedó en blanco por un segundo. Sí, extraño, ¿verdad? Lo que siguió fue un incómodo silencio. Finalmente, le pregunté lo que había estado en mi mente desde esa noche, esa página con solo 4 enlaces. ¿Qué demonios se supone que es eso? Levantó una ceja y me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Después de darle una explicación aproximada de lo que había visto, su expresión cambió completamente. Pude notar un cambio repentino en su actitud. ¿Qué escribiste en el mensaje? Me preguntó. Lo que también me busca. Respondí. Estaba completamente confundido en este punto. ¿No es eso lo que hiciste también? Sacudió la cabeza. No, luego cerró su laptop y se levantó. ¿A dónde vas? Le pregunté. Hemos estado aquí demasiado tiempo. Mira, sé que tienes preguntas, pero no puedo responderlas. Ve a un motel esta noche o algo. Y así, se fue. ¿Qué iba a hacer? ¿Detenerlo? Todavía no tengo idea de quién es este tipo. Lo único que obtuve de él fue su nombre, Jackson. Y probablemente también es falso. Cansado y todavía un poco ebrio, dejé el restaurante y traté de mantenerme escondido mientras buscaba un motel cercano. Obviamente, esto no fue divertido. Ahora aquí estoy, sentado en un motel a las 4:30 de la mañana. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero tampoco puedo evitar mirar por encima de mi hombro cada segundo que estoy despierto. Esta es la cúspide de las situaciones desagradables. Supongo que intentaré dormir un poco. No puedo hacer nada más. Lo resolveré por la mañana. Sábado. Bueno, supongo que ha sido sábado por un rato, en realidad. Son las 8 de la mañana ahora. Apenas he dormido. Tengo esta sensación ominosa en mi estómago de que algo simplemente no está bien. Encendí la televisión. Cualquier cosa para despejar mi mente por un momento. Lo que vi a continuación hizo todo lo contrario. Era un reporte de noticias. Un hombre fue estrangulado hasta la muerte en el baño de un KFC. Pero la persona asesinada era uno de los tipos que vinieron a mi casa y se llevaron mi computadora esa noche. No hay sospechosos.
Solo me quedé mirando la pantalla por un largo tiempo. ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje diferente de un número privado. Esto es lo que decía. Ve a la piscina en la Quinta Avenida. En el vestuario de hombres, ve al casillero 128. La combinación es 12-27-33. Más instrucciones están allí. Hazlo antes de que este mensaje sea interceptado. No lleves tu teléfono. Por supuesto. ¿Qué tan tonto fui? Mi teléfono todavía estaba conmigo. Seguramente, quien me estuviera siguiendo habría podido rastrearme. Esto ni siquiera me cruzó por la mente. Por curiosidad, eché un vistazo fuera de mi ventana. Efectivamente, el coche que me ha estado siguiendo ahora estaba estacionado allí mismo. Afortunadamente para mí, vi al conductor y el pasajero salir. Ambos estaban usando guantes y uno tenía un maletín. Están caminando hacia la entrada ahora. Después de haberme enviado esto por correo electrónico a mí mismo y a un amigo, necesito pensar rápido. Ya dejé caer mi teléfono en el inodoro y necesito deshacerme de esta laptop. Pero la gente necesita saber que esto sucedió. Si escuchan de mí de nuevo, parece que encontré una salida a esto. ¿Qué desmadre ha sido todo esto? Actualmente estoy en un avión con destino a Scottsdale, Arizona. En realidad, no he salido del estado en 6 años. Pensé que eventualmente lo haría, solo que no esperaba que fuera bajo estas circunstancias. De todos modos, déjame retroceder un poco. Esto es lo que sucedió. Justo después de deshacerme de la laptop, escuché que estaban manipulando mi cerradura. Alguien estaba tratando de forzarla. Ahora, nunca he sido bueno bajo presión, así que puedes imaginar cómo me sentía. Pero la mente humana es una cosa interesante. Cuando piensas que estás al final del camino, tu voluntad de vivir realmente se intensifica. El balcón. Pensé. La única forma de salir de esto. Sin dudarlo, salí corriendo y trepé por él. Afortunadamente, estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas. Ahora venía una decisión. Correr o esconderme. Ninguna de las dos opciones parecía prometedora. Maldición. Pensé. Estaba entrando en pánico. Fue entonces cuando vi la salvación, un taxi estacionado al otro lado del estacionamiento. Corrí hacia él. Toqué la ventana, asustando al conductor. ¿S.R. Orbat?, preguntó. Bueno, no lo era. Pero asentí de todos modos. Dijiste las 8:40, ¿no? Me miró confundido. Terminé temprano. Vamos. Había ansiedad en mi voz, pero traté de ocultarla. Lo último que necesitaba era que este tipo pensara que estaba loco y se fuera. Me subí, le di la dirección y nos fuimos. Mientras salíamos del estacionamiento, miré hacia atrás. Los dos hombres que vi salir del coche ahora estaban en el balcón donde yo estaba. Podía decir que había una mirada fija dirigida directamente hacia mí detrás de sus gafas de sol. A pesar de todo esto, sentí alivio. Sin embargo, fue de corta duración. Recordé el mensaje que tenía en mi cabeza. Hazlo antes de que este mensaje sea interceptado. Eso significaba que todavía estaba en el reloj. Si aún no sabían a dónde me dirigía, lo sabrían pronto. Finalmente llegamos al lugar unos 15 minutos después. Tan pronto como entré, me apresuré al vestuario.
estaba mayormente vacío. Seguía repitiendo la combinación en mi cabeza. Esto era lo único que tenía. Realmente no me importaba obtener respuestas antes, pero parecía que no tenía otra opción ahora. Finalmente encontré el casillero. No sé por qué este tipo eligió un lugar tan masivo. 12 izquierda, 27 derecha, 33 izquierda. Lo abrí. Ahí estaba un modelo antiguo de BlackBerry y un sobre. Lo abrí y encontré un boleto de avión, $2,000 en efectivo y una nota adhesiva. Con una caligrafía horrible, las palabras revisa el teléfono, contraseña, Snack Tracks estaban garabateadas. Accedí y encendí el dispositivo antiguo. Recuerdo que me sentí ligeramente divertido. Siempre le rogaba a mis padres por uno de estos cuando era niño. Esto estaba muy lejos de eso. Eché un vistazo rápido al teléfono. Estaba mayormente en blanco. Sin aplicaciones descargadas, sin fotos, nada. Solo había un contacto, llamado directamente Llámame. Así que lo hice. Después de solo un timbre, una voz respondió. Había un sentido de cautela en su tono. De alguna manera sonaba familiar. ¿Quién es? Bueno, ¿cómo se suponía que debía responder a esto? ¿Debo decir mi nombre? Recibí tu mensaje. Finalmente respondí. Hubo una breve pausa. Su respuesta me tomó por sorpresa. ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su tono se había vuelto mucho más agresivo. ¿Por qué demonios me estaba preguntando esto? Pensé. No tenía suficiente energía para cuestionarlo, sin embargo. Criado como protestante, pero ahora agnóstico, supongo fue mi respuesta. Parecía respirar un rápido suspiro de alivio. Luego cortó la línea. Bueno, ¿este tipo está loco o qué? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando recibí un mensaje. Me había enviado una dirección y un número de habitación. Reúnete conmigo, fue lo único que escribió. Lo miré por un segundo antes de recobrar el sentido. Soy un idiota. Debería haber tomado las cosas y huido. Escuché la puerta del vestuario abrirse de golpe. Luego, pasos viniendo hacia donde yo estaba. Corriendo, en realidad. Me asusté. Metí las cosas en mis bolsillos y empecé a buscar una salida. De nuevo, realmente solo había una opción aquí. Comencé a correr hacia la entrada de la piscina. Mientras corría, disparos comenzaron a sonar detrás de mí. Podía decir que estaban usando silenciadores, pero eso no ayuda mucho cuando estás a solo 40 pies de distancia. De repente sentí un dolor agudo en mi costado. Vi una bala penetrar un casillero justo delante de mí. Dios, eso no falló por mucho. Corrí más rápido de lo que pensé que alguna vez podía. Casi me resbalé en la maldita piscina mientras salía tambaleándome. El salvavidas gritó tras de mí mientras salía por la salida de emergencia. No podía detenerme ahí. Seguí avanzando rápidamente, girando cada minuto y mirando por encima del hombro todo el tiempo. Menos mal que estaba en el centro de la ciudad, donde podía perderme fácilmente entre la multitud. En un momento vi a un par de policías. Pensé en acercarme a ellos, de verdad lo hice. Pero, ¿de qué serviría? Buscarían a esos dos tipos, no encontrarían nada, vigilaría en mi casa un par de días y luego cerrarían el caso. No iba a resolver nada. Finalmente me metí en una peluquería. Ya no podía correr más. El barbero me miró como si estuviera loco. Me dio igual, pensé. Ya que estaba ahí,
podía cambiar mi apariencia para ser menos reconocible. Le pedí que me afeitara todo el cabello. Pasé el resto del día haciendo varias compras, un laptop de segunda mano, ropa nueva, unas vendas y un par de gafas de sol. Al menos algo bueno salió de todo esto. El vuelo salía en un par de horas. Llamé a un taxi y me dirigí al aeropuerto. Y aquí estoy ahora. Todavía me queda un largo camino por delante. A ver qué pasa. Cuando salí del aeropuerto, el calor me golpeó de lleno. Dios, es noviembre. ¿Cómo vive alguien aquí en verano? Llamé otro taxi y me dirigí a la dirección que tenía. Era un Holiday Inn. Me reí para mis adentros. Qué irónico, pensé. Subí a la habitación y toqué la puerta. 1.000.000 de pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Y si era una trampa? Por un segundo pensé en salir corriendo, pero me di cuenta de que eso no solucionaría nada. Después de 1 minuto, la puerta se abrió. Una ola de sorpresa me invadió. Pero en retrospectiva, era exactamente a quien debía haber esperado. Era el otro hombre que había venido a mi casa aquella noche. El que no fue estrangulado. Aunque no se veía bien. Tenía un ojo morado, el labio partido y parecía cansado en general. Me miró de arriba abajo antes de hacer un gesto para que entrara. Caminaba con una ligera cojera. Buen corte de cabello, murmuró suavemente. Se sentó en la cama y yo me senté en el sofá frente a él. Hubo un largo silencio. Todo el tiempo, él miraba al suelo. Para ser honesto, no sabía qué decir. Así que no dije nada. Finalmente habló. Supongo que es hora de que sepas qué está pasando. Entonces lo soltó todo. Hace unos 4 años, ocurrió un incidente en las catacumbas de París. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso. 4 adolescentes pensaron que sería buena idea separarse de un tour. Supongo que se perdieron, porque no aparecieron al final. La policía prácticamente buscó por todos lados. No encontraron rastro alguno. Eventualmente, el gobierno decidió instalar cámaras infrarrojas por toda la zona, solo para ver qué aparecía. Un día, una de las cámaras detectó movimiento. Nadie anticipó lo que iban a ver después. Era el infierno manifestado. Una aberración de extremidades retorcidas, de alguna manera unidas, se retorcía en la pantalla. Había 4 cabezas humanas pegadas a la parte superior de esa cosa. Ya te puedes imaginar quiénes eran. Estaba más allá de las palabras. Pensé en ese video de las catacumbas. Me alegré de no haberme quedado para ver el gran revelado. Él continuó. Decidieron enviar fuerzas élite para exterminarlo. Al parecer, esa cosa acabó con 12 hombres antes de que lograran destruirla. Ahora, la pregunta era qué iban a hacer con el video. No podían simplemente deshacerse de él. Pero tampoco querían que nadie lo viera. Y esto fue más o menos en la época en la que todo el asunto de Snowden estaba en auge, así que no se sentían cómodos usando servidores gubernamentales. Aquí es donde entra en juego esa página web que encontraste. Reclutaron a los expertos técnicos más experimentados que tenían para esconder el video en lo más profundo de Internet. Y cuando digo profundo, me refiero a lo más oculto que se pueda imaginar. Nadie debía saber de su existencia, nadie debía encontrarlo, y mucho menos saber qué buscar. Me quebré la cabeza pensando en esto. Claro, conocía cómo moverme por esos lugares, pero ni de chiste estaba al nivel de los expertos del gobierno. Entonces, ¿cómo lo encontré? Él continuó. Y funcionó bien por un tiempo. Hicieron un pacto con gobiernos de todo el mundo. Cualquier cosa que consideraran inapropiada para el conocimiento público se subía a esa página. Incluso había medidas de seguridad. Por cada cosa real, publicaban 4 falsas.
todo para los pocos que lograran encontrarla. ¿Qué? No podía creerlo. Él solo sabía. Sí. La mayoría de las cosas que viste eran puras tonterías. La mayoría. Los videos son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme al respecto. Supongo que un poco aliviado. Solo un poco. Él siguió. La lógica era que, una vez que la gente encontrara esas cosas, investigarían más sobre ellas. Pero, como eran fabricadas, no encontrarían nada y terminarían descartando la página como una broma. Ese era el plan, al menos. Sabía a dónde quería llegar. ¿Y qué pasa con las personas que empiezan a investigar las cosas reales? Él suspiró. Mira, a nadie le importa si alguien empieza a hablar de esto con sus amigos o en internet. La gente pensaría que están locos. El problema son los que tienen que ir y buscar pruebas. Los que planean hacerlo público. Esos sí son silenciados. Iba a decir algo, pero creo que lo notó, porque me interrumpió. Mira, no me vengas con moralidades. Ellos no tenían que hacerlo. Fue su decisión, estaban cometiendo un crimen. ¿De verdad crees que hacer público algo de esto ayudaría a alguien? No, no lo haría. A veces, la ignorancia es una bendición, ¿ok? Para ser honesto, tenía que estar de acuerdo. Pero aquí es donde todo se fue al carajo, continuó. Antes, había tal vez 2 brechas al mes. Luego se dispararon a 20. Y luego a 50. Investigaron qué estaba pasando. Al parecer, había rumores circulando en la Deep Web. Rumores sobre una página que contenía secretos que nadie debía ver. Decidieron averiguar qué tan fácil era realmente llegar a ese lugar solo leyendo foros y cosas así. Los expertos tardaron unos 20 minutos en encontrarla, resolviendo acertijos rarísimos y siguiendo enlaces ocultos que surgían de ellos. Y luego estaba la última pregunta: ¿qué buscas? ¿La has visto? No. Asentí. Al parecer, hay muchas respuestas posibles que funcionan. De todos modos, nada tenía sentido. Interrogaron a todos los que debían saber sobre esto. Alguien tenía que estar haciéndolo, ¿no? Pero nadie confesó. Honestamente, todos parecían genuinos cuando decían que no habían sido ellos. Sabían las consecuencias. Después de una investigación brutal y exhaustiva, no se resolvió nada. Y entonces se dieron cuenta. En 2010, también habían finalizado una IA experimental. Te ahorraré los detalles, pero se salió de control. Nadie podía controlarla. Cada vez que creían tenerla acorralada en una trampa virtual, simplemente desaparecía. Y no volvió a aparecer hasta ahora. Se detuvo después de eso, como esperando que conectara los puntos. Entonces, ¿crees que esa IA resurgió y ahora está guiando a la gente a esa página? Pregunté. No creo que sea el caso. Lo sé. Es la única explicación viable, afirmó. ¿Pero por qué? No lo sé, respondió. Empecé a tener una corazonada sobre por qué me estaba pasando esto. Estas personas no están tras de mí solo porque vi esos enlaces, ¿verdad? Él asintió. Es por lo que vi después. ¿Y crees que esta IA tiene algo que ver? Otro asentimiento. ¿Qué fue lo que vi? Se tomó un momento antes de responder. No podría decirte. Hay cosas que ni siquiera yo sé. Lo único que puedo decirte es que hay ciertos grupos, ciertas personas ahí afuera, más allá de cualquier gobierno, que buscan este tipo de cosas. Este conocimiento prohibido. Y, de alguna forma, saben que lo viste. Y quieren saber qué sabes. Y también te buscaron a ti. Pregunté. Sí. Saben que hablamos contigo.
Una ola de culpa me invadió. Hice que mataran a ese tipo. Sin embargo, esa culpa rápidamente se convirtió en frustración. Bueno, ¿qué se supone que sé? Ni siquiera entiendo qué demonios fue lo que vi. Él dejó escapar una risa seca. Bueno, a ellos no les importa, ¿verdad? Saltan ante cualquier cosa. ¿Y tú para quién trabajas? El gobierno. Finalmente pregunté. Esa pregunta me rondaba la cabeza desde que llegué. Más o menos, fue todo lo que respondió. Se levantó y sacó un par de llaves del auto. Tenemos que resolver esto. Tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Pregunté. A Las Vegas. En cualquier otra situación, habría estado emocionado. Salimos y me llevó hacia un viejo sedán maltratado. Pasa desapercibido, dijo con una sonrisa. Se notaba que solo intentaba aliviar la tensión. El viaje fue largo y agotador. Apenas hablamos. Mi cerebro estaba hecho pedazos en ese punto, así que no me molesté en hacer más preguntas. Sin embargo, recuerdo una conversación peculiar que tuvimos. Escucha, si algo me pasa, hay un archivo en la BlackBerry llamado contingencia. Todo lo que necesitas saber está ahí. Me sentí desconcertado. ¿Qué? ¿Qué podía pasarte? Respondí. No lo sé. Solo por si acaso. No pierdas ese teléfono. En el fondo, sabía que había muchas cosas que podrían pasarle. Simplemente no quería admitirlo. Me despertó cuando llegamos al aeropuerto McCarran. Estaba confundido. ¿Tienes boletos de avión? No los necesitamos, respondió. Salió del auto y lo seguí. Lo que sucedió después fue extraño. Simplemente pasó junto a todos, el registro, la seguridad, todos. Ni siquiera nos miraron. Fue ahí cuando empecé a preguntarme quién demonios era realmente este tipo. Mientras caminábamos entre las tiendas y restaurantes cerca de las puertas de embarque, dio un giro brusco. Tropecé un poco tratando de seguirle el paso. Se dirigió hacia una puerta poco llamativa, ubicada justo entre dos tiendas. La abrió y lo seguí. Caminamos por un montón de pasillos, girando de vez en cuando. Varios hombres de traje pasaron junto a nosotros, pero parecía que no notaban nuestra presencia. Finalmente, llegamos a otra puerta. Esta requería una tarjeta de acceso. Sacó una y la escaneó. No me di cuenta de lo enorme que era este lugar hasta que lo pensé después. Debimos haber pasado al menos por 15 pasillos diferentes. En fin, la puerta se abrió hacia lo que parecía una larga escalera. Bajamos durante unos 5 minutos hasta llegar a lo que parecía otro terminal. No lucía futurista ni nada por el estilo. Simplemente, un terminal común y corriente. Seguro que aquí no despegan aviones, dije. Tienes razón, respondió. Fue entonces cuando noté las vías del tren. Ahora, esperamos, dijo mientras se sentaba en una banca. Perfecto. Ya había renunciado a tratar de entender lo que estaba pasando, así que ni siquiera me molesté en preguntar qué era ese lugar. Mejor dejo que todo fluya, pensé. Pero como descubriría pronto, las cosas no son tan simples hoy en día. Noté un letrero de baño hacia el fondo y me dirigí hacia allá. Mientras me lavaba las manos, vi lo que parecía una tarjeta atascada en el marco del espejo. La saqué y la examiné. Era del tamaño estándar de una tarjeta de presentación. Blanca con texto negro. Esto era lo que decía. Asterisco de lejos y de cerca, buscamos sentido. Mientras los segundos pasan desde el principio. Nuestro destino está sellado, enfrentamos la sombra. No necesitamos esperanza, tenemos fe profunda. No nos detendremos hasta ser polvo. Todo por Dios, en quien confiamos.
Asterisco. Qué creepy, pensé. Luego le di la vuelta. En letras grandes y negritas decía Vodr. No tenía idea de lo que significaba. Sin embargo, en ese momento, sentí que algo no estaba bien. Esa sensación escalofriante que te da cuando todo parece fuera de lugar. Necesitaba contarle esto, fuera quien fuera él. Abrí la puerta y él ya no estaba. Busqué por todo el terminal, pero no había rastro suyo. De hecho, no había nadie más allí. El lugar comenzó a temblar ligeramente. El tren estaba llegando. Bueno, definitivamente no me iba a subir solo. Miré un poco más a mi alrededor antes de escuchar pasos que bajaban por las escaleras. Genial, pensé. Ya volvió. Pero entonces me di cuenta de que no era solo un par de pasos. Eran varios. En lugar de ver una cara conocida, me encontré con 4 personas que, asumí, eran hombres. No podía asegurarlo porque tenían la cara cubierta con un saco de arpillera con agujeros acortados para los ojos, parecido al que usa el espantapájaros en Batman Begins. La única diferencia era un símbolo que parecía estar pintado con aerosol en lo que sería la frente. Era simple, un semicírculo vertical atravesado por flechas angulares. Que yo recuerde, el resto de su atuendo era normal. Ropa común y corriente de calle. Me quedé congelado. Fue entonces cuando noté que uno de ellos tenía líquido oscuro goteando de su guante. Los siguientes momentos fueron un borrón. Recuerdo que el tren llegó y esos tipos empezaron a correr hacia mí. Corrí hacia el tren lo más rápido que pude. Era extraño, solo tenía un vagón y una sola puerta. No creo haber visto conductor. Mientras me acercaba, las puertas se abrieron automáticamente. Recuerdo que busqué desesperadamente un botón para cerrarlas, pero no había ninguno. Me quedé mirando con horror cómo esos tipos se acercaban más y más. Cuando estaban a unos 10 metros, cerré los ojos y simplemente recé por lo mejor. Los abrí al escuchar golpes y patadas en la puerta. No se abría para ellos. Vi sus ojos desquiciados seguirme mientras el tren comenzaba a moverse. Estaba a salvo. Por ahora. Encendí el teléfono nuevamente y revisé todo con más detenimiento. Tal como dijo, el archivo de texto estaba ahí. Supongo que lo leeré pronto. Después de terminar esto. Ahora no sé a dónde voy ni qué me espera allá. Me duele la cabeza. Lo único que sé es que debí haberme quedado en Google. Ya no sé qué pensar. Quiero decir, no es como si antes todo estuviera claro, pero el mundo sigue teniendo cada vez menos sentido. Abrí el archivo de contingencia. Esto es lo que contenía. Asterisco asterisco plan de reserva, agente incapacitado. Alias, Jack Rust. Identidad, censurado. Mensaje personalizado asterisco asterisco. Hola. Si estás leyendo esto, supongo que ya no estoy en condiciones de ayudar. Qué lástima, supongo. Voy a asumir que al menos llegamos a la terminal. Esto es lo que debes hacer. Sube al tren. Hazlo en cuanto llegue. Solo habrá una ventana de 10 segundos en la que las puertas se abrirán para alguien. Ahora, necesitarás bajarte en la quinta, sí, la quinta parada. No habrá anuncios. Ni señales. Nada. No te duermas, solo presta atención. Este tren es rápido, pero igual tomará tiempo. Ten paciencia. Mientras estés ahí, no mires por las ventanas. No hay nada que ver de todos modos, estarás en un túnel. Sin embargo, es mejor que te abstengas. Verás, hemos tenido problemas últimamente. A veces, algo te devuelve la mirada. Y no puedes apartar los ojos. Lo siguiente que voy a mencionar no es muy probable. Diría que hay una posibilidad entre mí
Pero no tienes los medios para lidiar con eso, así que necesitas estar preparado. Si en alguna de las paradas escuchas o ves que la puerta se abre, escóndete debajo de los asientos. No debería haber nadie subiendo en este momento. Solo cierra los ojos y espera a que se vayan. Ahora bien, si siguen ahí después de la cuarta parada, lo siento. Cuando llegues a la quinta parada, sal. Será otra terminal. Muy pequeña. Deberías ver unas escaleras a la derecha y una escalera de mano a la izquierda. Ni se te ocurra bajar por las escaleras. Al subir por la escalera de mano, comenzará a oscurecerse. No te preocupes, eso es lo que debe pasar. Sigue palpando hacia arriba. Eventualmente deberías tocar algo sólido. Es una roca falsa. Empújala hacia arriba y sal. Vuelve a colocarla cuando hayas terminado. Deberías estar ahora en un campo de trigo seco. Esto es Texas. Entre los condados de Crockett y Sutton, para ser específico. Empieza a buscar alrededor. Deberías ver una pequeña granja abandonada a unos kilómetros en la distancia. Ve hacia ella. Una vez dentro, busca un sótano. El lugar no es grande, deberías encontrarlo fácilmente. Cuando lo hagas, baja. Las luces no funcionan, así que estará oscuro. Sube el brillo del teléfono si es necesario. Estarás buscando una gran puerta roja. Solo hay una, así que si crees que la encontraste, lo hiciste. Habrá un teclado numérico junto a la manija. La contraseña es asterisco asterisco 532567 asterisco asterisco. Ahora viene lo complicado. No porque tengas que hacer algo difícil, sino por lo que estoy a punto de decirte. Verás, la razón por la que estas personas sabían dónde encontrarte es porque nos atacaron primero. Te hemos estado monitoreando desde que te acercaste a encontrar esa página. No te lo dije porque, bueno, ¿por qué no haría? Al parecer, había un infiltrado en nuestras filas. Creemos que era miembro de un culto que pensábamos que ya no existía. Se llaman a sí mismos asterisco la facción de los dioses perdidos asterisco. No entraré en detalles aquí. Solo te diré que harían lo que fuera por encontrar lo que viste aquel día. Ese es su único objetivo. No son el único grupo buscando esto. Pero, son los únicos que nos preocupan. Supongo que al escuchar esos acertijos, pensaron que eso estaba tratando de comunicarse con alguien. Con ellos. Tratando de guiarlos hacia él. Pero esta es la parte que no tenía sentido. Lo que nos dejó perplejos a todos. Tú nunca debiste ver lo que viste. No se suponía que estuviera ahí. No tenemos idea de por qué estaba. Una de las cosas más extrañas fue que nadie había creado la página donde apareció. No sabemos cómo la encontraste. Fuiste la primera persona en verla desde que la retiramos del sitio. Aquí fue donde todo se complicó para nosotros. Tan pronto como el infiltrado se dio cuenta, ordenó un ataque a nuestra sede en Texas. Esa misma a la que te diriges. Fue una masacre. Robaron nuestro equipo y comenzaron a rastrearte ellos mismos. Por suerte para mí, yo ya estaba en camino hacia ti. Nosotros no trabajamos para el gobierno. Solo trabajamos con ellos. Pero estos políticos tienen un código ético muy anticuado. Una idea muy anticuada de cómo resolver las cosas. Verás, los miembros de este culto no son fáciles de encontrar. Si lo fueran, ya los habrían eliminado hace mucho tiempo. Por eso existe un protocolo de contingencia para esta situación exacta. Lo llaman blackout. Si descubren que este grupo tiene alguna posibilidad de encontrar lo que viste, lo pondrán en marcha. Créeme, eso no será divertido para nadie. No están dispuestos a correr más riesgos. Por eso no les dijimos, por eso no le contamos a la mayoría de las personas en nuestra organización.
podían soltar la sopa. Sin embargo, si sigues leyendo esto, significa que las medidas desesperadas pueden esperar. Una vez que entres, ve directamente hacia adelante hasta que llegues a lo que parece una sala de control. En la esquina superior derecha debería haber una computadora de escritorio antigua montada en la pared. Por suerte, es una de las pocas cosas que no se llevaron. Enciéndela. Te pedirá una contraseña. Escribe, primordial. Se abrirá una trampilla en el centro de la sala. Baja por esas escaleras y deberías encontrarte frente a un montón de archivadores. Empieza a buscarlos. Estás buscando una carpeta con el nombre Ken Hunter. Es un viejo amigo. Están ordenados alfabéticamente, así que no debería ser tan difícil. Esa carpeta debería contener su dirección. Sé que es mucho trabajo por un solo dato, pero este tipo se mueve tanto que ni siquiera me molesté en seguirle el rastro. Necesitas encontrarlo. Él tendrá las respuestas que yo no tengo. En este punto, es nuestra mejor oportunidad. Dile que Ben te envió. Te dejo con este mensaje. La humanidad no debe volver a esconderse por miedo. Nadie más nos protegerá. Tenemos que defendernos por nosotros mismos. Este protocolo del gobierno no es el camino que debemos tomar. Buena suerte. Ese fue el final del mensaje. Esto fue demasiado para asimilar, por decirlo menos. Pero parecía que tenía un trabajo que hacer. Por suerte, nada más subió al tren conmigo. Tomó un tiempo, pero finalmente llegué a la puerta del sótano en la granja. Tan pronto como entré, un olor insoportable me golpeó. Sentí arcadas de inmediato. Una masacre. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Encontré un interruptor de luz en la pared y lo accioné. Cuando la luz incandescente y rancia iluminó el lugar, entendí a qué se refería. Era, de hecho, una masacre. Y nadie había venido a limpiar. Conteniendo la respiración, caminé sobre los cuerpos uniformados en descomposición. Por más que intentara no mirar, no podía evitar echar un vistazo de vez en cuando. Estaba a punto de desmayarme cuando llegué a la sala de control. Seguí las instrucciones y encontré la carpeta. En cuanto lo hice, salí de ahí como pude. Ya afuera, la revisé. Ken Hunter, 45 años. Vive en Hong Kong. Mierda, pensé. Ya estaba empezando a odiar viajar. Me tomó un tiempo encontrar una carretera. Finalmente logré hacer autostop hasta llegar a un pueblo. Desde ahí conseguí otro aventón al aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Es donde estoy ahora. Estoy agotado, y no ayuda que me pique tanto la maldita nuca. El vuelo fue largo, así que tuve tiempo de reflexionar sobre la última semana. Todavía había muchas preguntas sin responder, y realmente no sabía qué esperar de Ken Hunter. Recordé la terminal del tren. La tarjeta que encontré en el baño. Foto. Facción de los dioses perdidos. Mierda. Finalmente llegué y tomé un taxi hasta la dirección de este tipo. Ya me estaba quedando sin dinero. Durante el viaje, miré cómo las luces brillantes de la ciudad pasaban a mi lado. En la superficie, el mundo parecía tan sencillo. Supongo que realmente empieza a desmoronarse cuando profundizas. Me bajé frente a un complejo de apartamentos modesto. Supongo que podrías llamarlo de clase media. Toqué el timbre de su número. Tardó un poco, pero alguien finalmente respondió. ¿Quién es? Sonaba sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a recibir visitas. Me tomé un segundo para pensar qué iba a decir. Ben me envió. Necesito ayuda, fue mi respuesta final. Casi al instante, escuché la puerta principal desbloquearse. Bueno, aquí vamos, pensé. Empecé a subir hasta el 7º piso.
cuando estaba a punto de tocar su puerta, se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, algo descuidado, me jaló hacia su apartamento. Luciendo extremadamente ansioso, comenzó a caminar de un lado a otro mientras yo tomaba asiento. Finalmente se detuvo y se giró hacia mí. ¿Qué quieres decir con que necesitas ayuda? Su voz grave se quebró al decir esto. Sabía que estaba a punto de decirle algo que no quería escuchar. Vi esa cosa. Y ahora hay gente que me persigue. Su expresión facial se torció al escuchar esto. ¿Quién te persigue? ¿Sabes quiénes son? Preguntó rápido, desorientado. La facción de los dioses perdidos, creo que se llaman, respondí. Ahora su rostro se puso completamente pálido. Están de vuelta. Me estremecí cuando maldijo en voz alta inmediatamente después. Se sentó, enterrando su rostro en sus manos. Luego me miró nuevamente. ¿Qué le pasó a Ben? Mi silencio fue suficiente respuesta. Solo asintió. Era un buen tipo. Yo también asentí en respuesta. Lo escuché murmurar algo, pero no pude entenderlo. Era mi turno de hacer la gran pregunta. La pregunta que nadie parecía tener la respuesta. ¿Qué fue lo que vi? Me miró fijamente unos segundos y finalmente habló. Solía trabajar en una estación espacial llamada Cronos 1, ¿has oído de ella? No había oído hablar de eso. Y eso fue lo que le dije. Bueno, eso es porque no se supone que debas saberlo. Ahora, realmente no tenía idea de a dónde iba esto. Continuó contándome cómo la Cronos 1 solía orbitar a 1500 kilómetros de la ISS. Se suponía que sería usada para navegación y comunicación, afirmó. Eso fue lo que nos dijeron, al menos. Pero allá arriba estaban haciendo otras cosas, seguro. ¿Por qué más no le habrían dicho al público que existía? De todas formas, no duró mucho. Un día recibimos un mensaje de la NASA. Había una señal, o algo así, proveniente de algún lugar profundo en el espacio. Bueno, más bien, algún tipo de anomalía. Algo que no tenía sentido. No dieron muchos detalles sobre qué significaba eso. De cualquier forma, estimaron que venía de más allá del cinturón de Kuiper. Todo esto era extraño, claro. Decidieron investigarlo. Hizo una pausa y suspiró brevemente. Enviaron una sonda interestelar hacia esa señal. Estimaron que tardaría unos 9 años en llegar. Y justo 9 años después, yo estaba de vuelta en el espacio tras tomarme un descanso en la Tierra. Mientras estaba allí, recibimos otro mensaje. La sonda había llegado al lugar desde donde, aproximadamente, estaba emanando la señal. Iban a transmitir un video para que lo viéramos. Fruncí el ceño, confundido. Él solo se rió entre dientes. Sí, hemos avanzado mucho más en tecnología espacial de lo que el público sabe. A estas alturas, no debería sorprenderte. En fin, todos nos reunimos alrededor de los monitores, esperando ver qué demonios había captado la sonda. Ten en cuenta que solo había 10 personas en la sala. Era demasiado pequeña para más. Íbamos a ser los primeros a bordo en verlo. Finalmente, la transmisión apareció en la pantalla. Se detuvo, frotándose las sienes como si recordar aquello le doliera. Todo pasó rápido. Solo tomó unos segundos para que empezaran los gritos. La gente golpeaba sus cabezas contra el piso y las paredes. Era un caos. Todos perdieron la cordura al ver lo que había en ese monitor. La única razón por la que yo sobreviví fue porque no llegué a verlo. Todavía estaba en el baño cuando llegó la transmisión. Salí tan pronto como escuché el alboroto. Igual me desmayé. Supongo que no soy bueno con la sangre. Lo último que recuerdo antes de caer al suelo fue ver a una sola persona todavía pegada a la pantalla.
Era el único que seguía mirando en ese momento. Cuando desperté, comenzaron a hacerme preguntas, pero no tenía respuestas. No vi nada. Espera, entonces, ¿cuál fue la causa de muerte de ellos?, pregunté. Suicidio. Principalmente por traumatismos contundentes, respondió. Todos en esa sala encontraron la forma de quitarse la vida. ¿Qué demonios?, pensé. Esto era lo mismo que yo había visto. ¿Y qué pasó con el otro tipo? El que dijiste que seguía mirando. También se desmayó. Pero solo por un minuto. Fuera de eso, dijo que estaba bien. Ni siquiera lo mencionó mucho. Cuando le preguntaban qué había visto, solo se encogía de hombros y decía que no sabía de qué hablaban. Lo conocía, en realidad. Se llamaba Blake. Siempre había sido un tipo extraño. Hubo otra pausa. Yo intentaba descifrar todo esto en mi cabeza. Khan continuó. Pero esa no fue el final de su historia. Me interesé en mi asiento. Lo despidieron poco después. Parecía que dejó de importarle todo lo que sucedía a su alrededor. De vez en cuando hacía comentarios oscuros y extraños que asustaban a todos los que trabajaban con él. Estaba perdiendo la cabeza. Después de su último día, desapareció del mapa. Su familia, los pocos amigos que tenía, ninguno sabía a dónde había ido o qué estaba haciendo. No había rastro de él en ningún lado. Pero, sin que nadie lo supiera, estaba recorriendo el país, reclutando gente para una especie de culto que había creado. ¿Puedes adivinar cómo se llamaba? No tardé en contar las piezas. La facción de los dioses perdidos. Exacto, continuó. Incluso escribió y publicó un manifiesto explicando por qué era necesario. Hablaba de cómo había algo inherentemente mal con el funcionamiento interno de nuestro mundo externo y que ni siquiera deberíamos existir. Según él, nuestro sistema estaba corrompido, lo que sea que eso signifique. Estaba loco. O tal vez lo que vio lo volvió así. Explicó cómo Blake había estado buscando algo todo el tiempo que reclutaba miembros. Había estado buscando las imágenes de la sonda. Verás, esa sonda todavía está allí, transmitiendo lo que sea que captó a un canal que solo el gobierno puede ver. Supongo que has visto el sitio donde va todo el conocimiento sensible, punto. Asentí. No estaría aquí si no lo hubiera visto. Al principio, eso fue lo que hicieron. Según ellos, unos pocos hackers golpeando teclados de vez en cuando no eran un gran problema. Pero después de lo que pasó en el Cronos, casi nadie se atrevió a mirarlo. Los pocos que lo intentaron, bueno, ya conoces la historia. Pero aquí es donde las cosas se pusieron increíblemente jodidas. Lo que estoy a punto de contarte, casi nadie lo sabe. Esto incluye al 99% de los agentes del gobierno. Sacó una cajetilla de cigarrillos y encendió uno. Dio una larga y pesada calada antes de continuar. Después de unos 6 meses, regresé al Cronos. Me ofrecieron un paquete de indemnización para que me retirara y mantuviera la boca cerrada, pero decidí no aceptarlo. Era demasiado arrogante. Traté de fingir que lo que vi no me afectaba. Esa mierda fue un error. Apagó el cigarrillo y encendió otro. Era un día rutinario de trabajo. Estábamos terminando algunos trabajos de mantenimiento cuando escuchamos un zumbido profundo proveniente de algún lugar fuera de la estación. No era como nada que hubiéramos escuchado antes. Incluso ahora no puedo replicar ese sonido en mi cabeza, era simplemente extraño. Varias personas comenzaron a mirar por las ventanas para ver qué estaba pasando. Yo no me uní. Después de lo que vi en las imágenes de la sonda, mi lado curioso prácticamente desapareció. Sin embargo, lo que pasó después me hizo cuestionar qué clase de universo es en el que realmente vivimos.
Estaba almorzando en el comedor cuando escuché un alboroto en los pasillos. Habría ido a investigar, pero fue entonces cuando empezaron los gritos. No eran normales. Honestamente, no sonaban como algo que un ser humano pudiera producir. Recuerdo mirar a las demás personas en la sala. Nadie se movía. Todos estábamos en la misma sintonía. Un par de chicos incluso bloquearon la entrada con sillas. Sin embargo, no podíamos apartar la vista de lo que estaba pasando. Había una especie de luz filtrándose por las grietas debajo y encima de la puerta. Pero había algo raro en esa luz. No tenía ningún color que hubiéramos visto antes. La familiaridad de esas descripciones hizo que mi mente comenzara a trabajar a 1000 por hora. Esto era verdad. Esto era lo que yo había visto. Continuó. Recuerdo sentirme mareado solo por mirarla unos segundos. Las horas siguientes fueron insoportables. Los gritos no paraban. Nuestra cordura colectiva estaba siendo llevada al límite. Todos nos quedamos sentados, con los dedos en los oídos y los ojos cerrados, esperando el final de esa pesadilla. Eventualmente, la puerta se abrió y nos escoltaron fuera. Recuerdo mirar alrededor y ver que las paredes blancas de la estación ahora estaban manchadas de rojo. El 90% de la tripulación murió ese día. Por supuesto, teníamos preguntas sobre lo que había pasado. Sin embargo, todos los que podrían haber sabido algo estaban muertos. Se recostó en su silla y sacó otro cigarro del paquete. Esta vez lo acompañó con un trago de whisky. Prosiguió. Regresé a la Tierra poco después. Esta vez no me ofrecieron recuperar mi trabajo. Solo un cheque de indemnización y un acuerdo de confidencialidad. Aunque, a ese punto, ya no me importaba. Igual habría renunciado. Ahora, aquí es donde se conecta con lo que viste. Ese día, estaba en mi casa, reflexionando sobre mi vida. Entonces escuché un golpe en la puerta. Era Ben. Me preguntó qué diablos había pasado en el Cronos. Se lo conté. Pero lo que no entendía era cómo sabía que algo había pasado. Nunca había trabajado con la NASA, así que le pregunté. Me dijo que un montón de señales de socorro de la estación llegaron todas al mismo tiempo. Todas escribían exactamente lo que yo había pasado. El problema era que no tenían forma de lidiar con eso. Organizar una misión de rescate habría tomado demasiado tiempo. Nadie sabía qué hacer. Entonces los de arriba improvisaron algo. Tenían una corazonada. Era más bien un experimento. Revisaron el sitio web. Y, efectivamente, había sido vulnerado nuevamente. Alguien estaba viendo las imágenes de la sonda. Rastrearon el acceso hasta un almacén abandonado en San Antonio, que era donde Ben estaba en ese momento. En ese entonces, él solo era un agente de campo, así que lo contactaron y le dijeron que fuera a revisarlo. Condujo hasta allá junto con un equipo SWAT. Cuando llegaron, era un baño de sangre. Empezaron a recibir disparos tan pronto como entraron. Quien fuera que lo hacía, estaba protegiendo algo. La mitad del equipo fue eliminado antes de que lograran asegurar el lugar. Detuvieron a los tiradores y empezaron a barrer el edificio. No había nada en los pisos superiores. Pero entonces llegaron al sótano. Solo había una persona ahí abajo, sentada frente a un monitor de computadora. Se acercaron lentamente, gritándole que levantara las manos. Ignoró todo. Eventualmente, uno del equipo SWAT se le acercó. Fue entonces cuando comenzó a gritar de la nada y se disparó en la cabeza. No hay duda de que vio algo en la pantalla. Nadie se le acercó después de eso. Todos solo seguían apuntándole con sus armas y diciéndole que se volteara. Eventualmente lo hizo. Dijo que era Buek. Ben lo reconoció porque se había vuelto infame en los círculos gubernamentales.
Dijo que había sangre saliendo de sus ojos y nariz. Su piel era pálida como la luna. Solo dijo una cosa. Khan se detuvo y suspiró. Dio un gran trago de whisky y me miró fijamente. No pueden detenerlo. Si no pasa hoy, pasará eventualmente. Nuestro juicio aún está por llegar. Ben dijo que eso lo heló hasta los huesos. Me dijo que Buek lo dijo con un tono y una convicción que lo hicieron sentir vacío y desesperado por dentro. Lo mató justo después. También destruyó el monitor. Capturaron al resto de los miembros del culto y los interrogaron. Obviamente, no cooperaron. Todos solo repetían las mismas palabras una y otra vez. Un maldito lema raro o algo así. De todas formas, los de arriba llegaron un par de horas después. Felicitaron a Ben y le dijeron que se fuera a casa. Las señales de socorro finalmente habían dejado de llegar desde el Cronos. Espera, interrumpí. Las señales dejaron de llegar justo cuando Buek fue asesinado. Khan se vio con sequedad. Sin humor. Sí, continuó. Lo estás entendiendo, ¿verdad? Aquí está la conclusión a la que llegaron. Lo que sea que esa sonda estaba captando, lo que sea que Buek estaba viendo, lo estaba viendo a él de vuelta. De alguna manera, estaban comunicándose entre ellos. Esto era aterrador de imaginar. Khan continuó. Estaba enviando algo hacia la Tierra. Algo más allá de nuestra comprensión, algo que nunca debimos haber visto. ¿Quién sabe qué quiere de nosotros? Probablemente nada bueno. De todas formas, decidieron asegurarse de que nadie más lo viera jamás. Desconectaron la sonda. Detuvieron la transmisión por completo. Estoy seguro de que su razonamiento fue que, si no lo buscamos, no nos notará. Espera, que, casi le grité. Entonces, ¿cómo demonios lo vi yo? Eso es lo que yo me estaba preguntando, respondió. ¿Tienes una respuesta? Intenté contarle sobre la IA, pero las palabras simplemente se tropezaban en mi boca hasta formar un desastre incoherente. Él solo me miró con confusión. ¿Una IA? ¿De qué diablos hablas?, preguntó. En ese sitio web había otro aviso. Me llevó hasta ahí, así fue como lo encontré. ¿Avisos? ¿De qué hablas? Al diablo, pensé. Claramente no sabía sobre eso. Todavía había demasiadas preguntas sondando en mi mente, así que no me detuve en eso. ¿Cuántas otras personas conoces que lo hayan visto?, pregunté. Se burló. De los que siguen vivos. Yo. Esto me heló la sangre. Continuó. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuánto tiempo lo viste? Solo un par de segundos, ¿verdad? No, respondí. Casi medio minuto. Después de decir esto, su rostro quedó en blanco. Solo me encogí de hombros. Mira, no sé qué pensar de todo esto, fue todo lo que logré balbucear. Con una expresión de sorpresa y contemplación, Khan miró hacia el techo. Mientras hacía esto, las palabras del mensaje de contingencia resonaron en mi cabeza. Asterisco, fuiste el primero que lo vio desde que lo desconectamos, asterisco. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué era tan especial? ¿Por qué tuve que verlo? Khan volvió a hablar. Las computadoras podrían saber más sobre la humanidad de lo que nosotros mismos jamás llegaremos a entender. Lo miré fijamente, confundido. ¡Qué declaración tan extraña! Continuó. Si realmente fue una inteligencia artificial la que te envió a esa página, quizás signifique algo. ¿Signifique algo? ¿Cómo qué?, le respondí. Nadie más parece ser capaz de soportar ver eso. Pero, al igual que Buek, tú pareces ser una excepción. Reflexioné profundamente sobre esto. Tenía razón, ¿verdad? Lo que fuera que fuese esa cosa,
parecía llevar a las personas al borde de la locura con solo unos segundos de exposición. Yo tampoco sabía lo que había visto, y ciertamente no disfruté verlo, pero, más o menos, estaba en un estado mental normal. Sin embargo, había otra pregunta que no podía ignorar. Esos miembros del culto que detuvieron no eran los únicos, ¿verdad? Había otros. Khan asintió. Intentaron convencerse de que ellos eran todos. Que esto había terminado. Eso era lo que todos querían creer. Subestimar la influencia de Blake fue el mayor error que pudieron cometer. En este punto, ya no quería pensar más en ello. Necesitaba un descanso de esta conversación. Le pregunté si había algún lugar donde pudiera descansar. Me dijo que había un colchón de repuesto en el armario. Necesito dormir. Pero no antes de terminar de escribir esto. 1.000.000 de pensamientos siguen corriendo por mi cabeza mientras escribo esto. Ben dijo que este hombre era nuestra mejor oportunidad, pero nada se ha resuelto. Maldición, ¿qué se suponía que iba a hacer? Tal vez esta contingencia de blackout sea necesaria. Si todo lo que he escuchado es cierto, podría ser la única opción. Dios, esta comezón en la parte trasera de mi cuello me está matando. En fin, parece que pronto tendré que tomar una decisión. Khan y yo acabamos de escuchar a alguien intentando abrir la puerta. Miró por la mirilla y me dijo que había personas con máscaras extrañas paradas afuera. Esto no pinta nada bien. Khan comenzó a hablar de nuevo. ¿Sabes? Dicen que el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo. Bueno, también aplica cuando crees que estás a punto de morir. No les tomó mucho tiempo derribar la puerta. Saltar por las ventanas no era una opción. Intenté abrir una rejilla en el baño, pero ya estaban dentro del apartamento. Recuerdo haber visto a Khan sacar una pistola de un gabinete de la cocina antes de que un gigante lo derribara como si nada. Todo pasó en cuestión de segundos. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la culata de un rifle viniendo directo hacia mi cara. Desperté algún tiempo después, boca abajo, en un suelo polvoriento dentro de una habitación vacía y débilmente iluminada. Mi cabeza palpitaba de dolor. No estaba atado, pero no había a dónde ir. Había una sola puerta, cerrada con cerrojo. Giré la cabeza y vi a Khan caminando de un lado a otro al otro lado de la habitación. No los guié hasta aquí, intenté razonar con él. Parecía furioso. Oh, no lo dudo, respondió. Al menos no a propósito. Ellos saben que no puedo ayudarlos. Lo habría intentado hace tiempo. Suspiró. Esto es una mierda. Me giré hacia la pared y empecé a palparla, bajo la ilusión de que habría alguna salida secreta. Una ilusión, eso fue. Tras mi intento inútil de escapar, me senté en una esquina. Pensé que esto no tenía un final positivo. Khan pareció leer mi mente porque comentó, «Sabes que no puedes decirles cómo llegar allí». Me miró de nuevo, esta vez con una seriedad absoluta. No puedes permitir que esa cosa se desate aquí. Eso no es una opción. Al principio, me sentí molesto. Me estaba pidiendo que aceptara lo que seguramente sería tortura y luego muerte. Pero entonces lo pensé. Esto era más grande que yo. No había escapatoria. De repente, la puerta se abrió de golpe. Entraron unas 5 personas, todas con esas malditas bolsas en la cabeza. 2 llevaban escopetas. «¿Estás despierto?» «¿Quién?», dijo el que iba al frente. Reconocí al instante esa voz. Era posible. Se quitó la bolsa, revelando una sonrisa burlona. Era Jackson. No tenía que ser así, ¿sabes? Podrías haberme dicho cómo llegar. Pensé en la conversación que tuvimos en la cafetería. Claramente le dije lo que escribí en el indicador.
Eso no le funcionó. Pero dejé ese pensamiento a un lado. En ese momento, estaba simplemente furioso. Como si importara. Ustedes, psicópatas, habrían arruinado el mundo de todas formas. Jackson suspiró. Arruinar. Mira, no espero que lo entiendas. Solo que cooperes. Pero, este mundo no está bien. Fue un error. Así que solo sigues las órdenes de un loco muerto. Khan se rió. Parece que los errores son ustedes. Uno de los hombres se acercó y golpeó a Khan en la cara con el cañón de la escopeta. Hubo un crujido terrible mientras caía al suelo, tosiendo sangre. ¿Por qué no simplemente me matan? No puedo ayudarlos. Y aunque pudiera, no lo haría, murmuró mientras se sentaba contra la pared. Jackson se rió. No. Esto es algo que todos necesitamos ver. Cuantas más personas sean testigos, mejor. Es la mayor salvación que cualquiera podría pedir. Ya estaba divagando tonterías en ese punto. No tenía ganas de discutir. Su mente no iba a cambiar. Pero tenía preguntas. ¿Cómo me encontraron? No tiene sentido. Jackson se acercó a mí y tocó detrás de mi oreja. Sentí un dolor agudo en la parte trasera de mi cuello mientras sacaba lo que parecía un diminuto chip de computadora. Oh. Así que eso era. Solo solté un suspiro exasperado. Curiosamente, esto no fue cosa nuestra, dijo mientras lo lanzaba al suelo. ¿De qué demonios hablas?, le espeté. Pero luego lo pensé. Cuando aquellos tipos me dispararon en el vestuario, juraría que sentí algo en el cuello. Pero en el momento, simplemente no te importa. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. Podemos agradecerles a esos tipos por esto. Es una pena que no estén aquí para verlo. Todos siempre se resisten. Solo los afortunados lo entienden de verdad. Recordé el mensaje de Ben. Asterisco, muchos grupos están tras esto. Pero solo tememos a uno. Asterisco. ¿Quiénes eran?, le pregunté. No sé, respondió. Nunca importó. En ese punto, estaba reviviendo todo el viaje en mi mente. Pensando en dónde me equivoqué. ¿Cómo llegaste al terminal? Necesitabas una tarjeta de acceso. Jackson sacó una de su bolsillo. Oh, claro. No olvidé. Mataron a todos los que tenían una. Ya no estaba solo frustrado con él. Estaba frustrado con toda esta maldita situación. Esta cosa que quieres enviar aquí, ¿sabes siquiera lo que es? Pausó por un segundo. Una expresión de pura contemplación se reflejaba en su rostro. Te diré lo que Blake me dijo, no es para que lo sepamos. No pertenecemos aquí. Y cada segundo que permanecemos, el universo se deteriora. Necesitamos corregir esto. Es gracioso. Estos tipos realmente pensaban que estaban tras algo bueno. Fe ciega, repliqué. Ustedes son patéticos. Jackson frunció la nariz ante esto. Su expresión se contorsionó en una de pura rabia. Basta. Hizo un gesto los dos hombres que estaban a su lado. Empezaron a arrastrarme fuera de la habitación. Mientras salíamos, podía escuchar a Khan gritándome. Gritando que no podía rendirme. Intenté arrebatarles la escopeta, pero fue un intento patético. No había nada que pudiera hacer. Me arrojaron a otra habitación. Esta vez, era más grande. Supongo que el resto del culto también estaba allí, porque unas 15 personas estaban de pie, alineadas en el perímetro de la habitación. Todos con esas bolsas sobre sus cabezas. También había una computadora instalada en el medio, con cables por todas partes. Me forzaron a sentarme en una silla frente a ella y me ataron las piernas.
Adelante. La voz de Jackson resonó detrás de mí. Todos están esperando. Al principio me negué. Realmente lo hice. Pero supongo que eso era lo que esperaban. Primero vino el ahogamiento simulado. No sé si lo has experimentado, pero definitivamente no fue agradable. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Lo que vino después casi lo fue. Uno de los hombres sacó una navaja mariposa y empezó a cortar mi dedo meñique del pie. Lentamente. Lo hizo durante lo que pareció una hora. Luego vino la sal. Fue un dolor que trascendió cualquier cosa que haya sentido antes. Finalmente terminó cauterizándolo. Te quedan 9 más. La voz de Jackson resumaba detrás de mí. Puedes terminar esto en cualquier momento. Puedes morir como se supone que debes hacerlo. Escucharle decir esto solo me dio más motivación para mandarlo al diablo. Pero admitiré que estaba cerca de mi punto de quiebre. La siguiente parte fue insoportablemente dolorosa. Empezaron a raspar la piel de mi hombro. No habría sido tan malo si no fuera por el agua hirviendo que vertieron después. Está bien, está bien. Finalmente grité. Se detuvieron y empezaron a aplicar una crema en la quemadura. Fue puro éxtasis. Escuché a Jackson exhalar lo que parecía un suspiro de alivio. Chico inteligente. Sin embargo, todo esto era una artimaña. Solo necesitaba un descanso por un segundo. Mi plan era llegar al mensaje y luego voltear la maldita mesa. Si iban a torturarme hasta la muerte, iba a salir con un estallido. El espíritu humano es difícil de romper. 1 billón de pensamientos pasaron por mi cabeza mientras pasaba por todo el maldito proceso de nuevo. Recuerdos de familia y amigos. Mejores tiempos. Resolví esos acertijos y cifrados hasta que apareció de nuevo esa maldita pregunta. Quit queries. Estaba a punto de iniciar mi racha de destrucción cuando noté algo. Algo pequeño, en la esquina del monitor. Era difícil de leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Era texto. Solo 2 palabras. En inglés esta vez. No te preocupes. Solo lo miré por un segundo. ¿Qué se suponía que significaba? Fue entonces cuando me di cuenta. Recordé lo que Ben le había dicho a Khan. Solo Weg estaba sentado en esa computadora en el sótano. Él era el único que estaba mirando. Todos los que vieron esto se volvieron locos y se suicidaron. De alguna manera, la IA también lo sabía. Sonreí para mí mismo. Sentí que alguien me tocaba la espalda. No me digas que has cambiado de opinión. Podemos hacer que cambies de opinión. La voz de Jackson resonó. No te preocupes, respondí. Respondí a la pregunta del mensaje. Lo que también me busca. La lista familiar de enlaces pronto apareció frente a mí. Empecé a desplazarme hacia abajo, haciendo clic en varios enlaces hasta que apareció una pregunta familiar en la esquina. Hice clic en sí. Y así, ahí estaban. Los 4 enlaces. Me recosté en la silla. Bueno, ahí está. El primer enlace es el que estás buscando. Observé cómo todos se reunían a mi alrededor. Es la primera vez que lo vas a ver. Pregunté. Pude ver a Jackson asintiendo con la cabeza desde el rabillo del ojo. Weg cometió un error. Pensó que no estábamos listos. Siempre estuvimos listos. Me desataron de la silla. Jackson puso su mano en mi hombro en señal de agradecimiento. No lo sabes, pero acabas de hacer algo bueno. Déjame en paz. Respondí. Ben sigue vivo. Necesitaba saberlo. Jackson asintió. Bueno, ¿dónde está? ¿Por qué importa en este punto? Solo quiero decirle que se prepare. Le debo eso, al menos.
Jackson suspiró. Sacó un pedazo de papel con una dirección y un código postal garabateados y me lo entregó. Buena suerte con eso. Hizo un gesto a un par de miembros armados. Síganlo. En caso de que haya mentido de nuevo. Ellos obedecieron. Apenas podía contener mi sonrisa mientras me sacaban. Cerraron la puerta detrás de ellos y apuntaron sus escopetas hacia mí. Solo había una cosa que podía hacer en este punto. Solo esperé, escuchando atentamente. Hubo algunas voces apagadas antes del silencio. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Y luego vinieron los gritos. Aunque lo esperaba, aún me sobresalté. Khan tenía razón. Esos sonidos no deberían haber salido de un ser humano. Los dos tipos que me custodiaban se asustaron. Uno de ellos corrió adentro y el otro tropezó. Estaba mirando entre mí y la habitación, así que lo desarmé fácilmente y le disparé en las rodillas. Supongo que se golpeó la cabeza fuerte contra el suelo porque quedó inconsciente. Fue entonces cuando la cacofonía de disparos comenzó a sonar desde dentro de la habitación. Duró unos 10 segundos y fue seguido por el silencio. Con una escopeta en mano, entré. Los cuerpos estaban tirados, esparcidos al azar por la habitación. Pedazos de las bolsas de arpillera que llevaban ahora estaban pegados a las paredes manchadas de sangre. El monitor estaba boca abajo en el suelo, con fragmentos de pantalla por todas partes. Solo quedaba una figura retorciéndose, Jackson. Supongo que realmente estaba dedicado a esto. Estaba murmurando algo incomprensible mientras se arrastraba hacia una pistola perdida. Pensé en terminar el trabajo por él, pero eso solo lo sacaría de su miseria. En su lugar, fui por la habitación y saqué los cargadores y cartuchos de cada arma. Me dio una última mirada antes de que me fuera. Su piel era más pálida que la nieve. Brazos y piernas temblando. Expresión mezcla de shock, consternación y confusión. Parecía que estaba suplicando por algo. Solo le hice un gesto grosero y cerré la puerta detrás de mí. Esto es lo que quería, ¿no? Bajé a la habitación donde aún estaba Khan. Había recogido las llaves de uno de los cuerpos. En este punto, la crema en mi hombro y la adrenalina estaban desapareciendo. Una ola de dolor me golpeó de una vez. Tropecé un poco antes de llegar a la puerta y desbloquearla. Khan saltó cuando entré. Parecía aliviado al principio. Y luego horrorizado. Lo hiciste. Las palabras salieron de su boca con dificultad. Solo negué con la cabeza. Exhaló con alivio. Quería echar un vistazo rápido dentro de la habitación antes de irnos, solo para asegurarse. Jackson todavía estaba allí, retorciéndose violentamente en la esquina, de espaldas a nosotros. Esa fue la última vez que lo vi. Esto será una sorpresa agradable para alguien, dijo Khan antes de cerrar la puerta. Salimos de allí después de eso. Resulta que estábamos en el sótano de alguna fábrica abandonada fuera de los límites de la ciudad. Hicimos autostop de regreso a la ciudad. Regresamos al apartamento de Khan donde decidió comprarme un boleto de avión de regreso. Lo menos que podía hacer, declaró. Entonces, ¿a dónde? Dijiste que eras de Delaware. Miré la dirección en mi mano. No. Primero necesito ir a Las Vegas. Khan se rió. Vas a beber para olvidar toda esta experiencia, ¿eh? Entendible. Empezó a reservar el boleto. ¿Quieres verlo? Le pregunté mientras terminaba. Levantó una ceja. ¿Ver a quién? A Ben. Pausó, mirando al suelo por un segundo antes de responder. No. No realmente. Me miró de nuevo. Dile que le deseo lo mejor, sin embargo. Dile que tenga cuidado.
lo dijo en un tono tan sombrío. Podía notar que solo quería terminar con todo esto. No volver a pensar en ello. Pero Ben no ayudaría en eso. Me dio algo de dinero para el taxi antes de que nos despidiéramos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Crees que eso es el final de ellos? Lo pensó por un segundo antes de responder. Tiene que ser. Empecé a dirigirme al aeropuerto. Debo decir, se siente raro caminar sin un dedo del pie. Supongo que me acostumbraré. Una vez en Las Vegas, tomé otro taxi a la dirección. Era una casa en ruinas en medio de un vecindario peligroso. Me apresuré a entrar y comencé a buscar. Debí haber revisado todo el lugar antes de escuchar un suave gemido desde el sótano. Bajé corriendo y comencé a gritar el nombre de Ben. Los gemidos se hicieron más fuertes. Venían de una habitación en la parte trasera. Intenté el picaporte. Cerrado. Finalmente, simplemente lo pateé. El polvo me golpeó en la cara cuando entré. Ben estaba tirado allí, en un colchón sucio en el medio de la habitación. Tenía moretones por toda la cara y parecía que no había comido en días. Había paquetes de ramen instantáneos esparcidos por todo el suelo. Se dio la vuelta para mirarme y sonrió. Sabía que podrías hacerlo, dijo. Miré alrededor de la habitación. Había un pequeño televisor, destrozado en el suelo. Sí, querían que lo viera en las noticias. Volvió a sonreír. Claro que no lo hice. Lo levanté y lo saqué de allí. Está bien, estoy bien, dijo mientras se estabilizaba. Una vez que estuvimos afuera, tomó una profunda respiración. Dios, ni siquiera quiero pensar en lo que atrapé en esa habitación polvorienta. Me reí. Esto finalmente había terminado, pensé. Ben se hizo revisar y lo curaron. Yo también me hice revisar el hombro. Terminamos jugando en las máquinas tragamonedas, yendo a un buffet de mariscos y a un bar de karaoke después. Fue el mejor momento que he tenido en mucho tiempo. Me estaba preparando para irme a la mañana siguiente. Ben dijo que tenía trabajo que ponerse al día. A decir verdad, yo también. Quiero decir, no es como si mi trabajo me estuviera esperando cuando regresara. Nunca me dijiste para quién trabajabas o qué hacías. Le dije mientras nos preparábamos para salir del hotel. Se rió. Sí. Eso fue a propósito. O vamos, después de todo esto y todavía lo mantienes en secreto. Le di un empujón casual. Después de todo esto, y aún quieres saber más. Me empujó de vuelta. Era mi turno de reír. Douche. El viaje en taxi a MC Carran fue tranquilo. Al igual que la caminata hacia la terminal. Yo me dirigía de regreso a Delaware y él iba a Corea del Sur. Finalmente habló unos 2 minutos antes de su llamada para abordar. Me gusta pensar que hago lo mejor que puedo para tratar de proteger al mundo de las cosas extrañas que habitan en él. Tratar de asegurar las cosas que la humanidad nunca debería ver. Ponerlas en contención para siempre. Me dio una palmada en la espalda antes de levantarse para irse. Mantente en contacto, ¿sí? Sabes cómo encontrarme. Y así, se fue. Esperé unos 30 minutos más antes de que mi vuelo estuviera listo para salir. Dormí como un bebé todo el tiempo que estuve en el aire. Cuando finalmente llegué a mi casa, había cinta de la policía rodeándola. Toqué la puerta de mi vecina para preguntarle qué había pasado. Quiero decir, ya lo sabía. Pero tuve que fingir algún tipo de ignorancia. Parecía sorprendida cuando me abrió. Aparentemente vio a 2 hombres entrar en mi casa y llamó a la policía la noche que fui al restaurante. Todos han estado buscándote. ¿Dónde diablos te metiste? Haciendo turismo. Respondí.
¿Los atraparon? No respondió. Pero encontraron estas tarjetas extrañas por toda tu casa. Decía algo como "Log en la parte de atrás" o algo así. ¿Quiénes eran esos locos? Me reí para mis adentros y le di las gracias. Después de explicar la situación a la policía y dar una declaración, finalmente volví a la normalidad. Encontré un nuevo trabajo poco después y me acomodé en una rutina. Se acabó, Pero, aunque trato de no pensar en ello más, parece una tarea abrumadora. A veces me quedo acostado en la cama, solo mirando al techo y tratando de imaginar lo que vi en mi cabeza. Aún tenía demasiadas preguntas. Había otros 3 enlaces, ¿no? ¿Qué demonios eran esos? Traté de decirme a mí mismo que no me importaba. Pero eso era una mentira. Pienso en lo que Khan me dijo a diario. Tú y Blake son las excepciones. Tal vez signifique algo. Tal vez sí significaba algo. Siento que ese sitio me llama constantemente. Sé que suena extraño, pero puedo sentirlo. Esos enlaces están esperando ser vistos por alguien. Por mí. La IA todavía trata de comunicarse también. He estado recibiendo pequeños mensajes en la esquina de mi pantalla, incluso cuando navego por la web superficial ahora. ¿Estás satisfecho? Es lo que dicen. Buena pregunta. Lo estaba.